protagonista del ciclo de esta semana, Ventura Pons, ganador del premio de Bodega de honor en Hitler, Ventura, bienvenido a casa de tu casa. Y que no venía con la película que acabamos de ver, el encuentro entre los gigantes de la cultura, Castellet y Rodera. Yo quería preguntarte una película que es una historia que a ti te llevaba a tu modo desde muchísimo tiempo, ¿no? Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Cada película es distinta, ¿no? Porque he hecho 26 películas y cada película es una aproximación a algo que te conmueve, que te interesa, que sabes que puedes contar y empezando y segundo. Entonces yo hace como 25 años Castellet publicó a ver, yo he conocido, porque ya tengo una determinada, pues he conocido de la generación de Rodoreda, pues a Espriu, porque me metió al teatro, a María Aurelia, Carmany, a Pedrolo, a muchos de una gente, de una generación de ella, y sobre todo a Joan Oliver, con quien trabajé mucho. Pero a Rodoreda no la había conocido para nada. Bueno, solo Joan Oliver, que siempre me decía la mala puta de Rodoreda. Y no, yo no la había conocido para nada. Pero hace como 25 años yo leí un libro que se llama Los escenarios de la memoria, o sea, los escenarios de la memoria, que es un libro de Castellet muy interesante, que hace como un retrato de personajes que ha conocido. Entonces hay un capitulito de 8 o 10 páginas que habla de Rodoreda. Y dije, y cuenta la anécdota esta que la encontró en Ginebra un día, que ella le invitó a merendar y él con su mujer fueron a merendar a casa de Rodoreda. Y ahí dice solamente, y después del monólogo habitual sobre la infancia de guerra y de exilio, se abrió un poco Rodoreda, porque claro, estaba mi mujer delante y como... y hay 2 párrafos de lo que le dice a su mujer, nada más. Y yo me he pasado 20 y pico de años preguntándole a Castellet, que también nos ha dejado hace poco, yo le preguntaba, ¿de qué hablasteis ese día? Y decía, pues no me acuerdo. Y me encontraba al cabo de unos meses, ¿de qué hablasteis este día? No me acuerdo. Y entonces hablé incluso con gente y decía, ¿quién me podrías... ¿qué puedo hacer yo con eso? Y me dijeron, no, es imposible. Y a mí cuando una cosa me dicen que es imposible, yo soy muy tozudo, y entonces dije, ¿qué coño quiere decir Castellet con esto del monólogo habitual de la infancia de la guerra y del exilio? Entonces yo, evidentemente, como todo el mundo, pues, como mucha gente, conocemos las grandes obras literarias de Rodoreda, que son extraordinarias, ¿no? Y dije, ahora me voy a leer lo que no la obra literaria de Rodoreda, sino que empecé a ver las entrevistas. Hay una muy famosa que le hizo Joaquín Soler Serrano en Televisión Española, hay otra de Montserrat Roig, otra de Dolors Uller, bueno, hay varias. Y entonces me empecé a leer cosas de Rodoreda que ella había dicho. Y entonces pues me puse a escribir. Y escribí el guión, escribí todo el diálogo. Y me voy a ver a Castellet y dije, mira, en la voz en off del principio y la voz en off al final, que es nada, ¿no? Un poco cambiada con lo que me había dicho Oliver. Eso, la voz en off al principio tal, lo he sacado de tal. Pero de la conversación de Rodoreda, todo lo que dice ella en la película
todo lo ha dicho en algún momento de su vida. Hay una frase que empiezo con algo que he leído del año 30 y sigue inventado todo. O sea, que su mujer ya está muerta. Entonces, se lo leyó. Y me corrigió 2 frases de él, que decía lo mismo, pero decía en otras palabras. Y eso que quizá es la cosa más rara que he hecho en mi vida, porque yo que vengo del teatro, esta película tiene mucho que ver con teatro, en el fondo es como si fuera una obra de teatro, pero no lo es porque lo he escrito para el cine. O sea que así fue. Y luego, lo que yo encuentro más impresionante de esta película y fue muy emocionante poder encontrar esos 3 actores capitaneados por Vicky, que solo habíamos hecho una película tú y yo, que me dijiste, es la madre más mala que he hecho en mi vida. ¿No? Y la capacidad de convertirse una actriz en el otro, que es la base de la interpretación, ¿no? La capacidad tan camaleónica de ser la Rodoreda vino, en el principio de la película sale Lluís Permanyer, que es un gran historiador de Barcelona, que la conoció mucho a la Rodoreda, y yo le dije, mira, te quiero sacar en la película como homenaje, pero no puedes decir nada, porque lo dice toda ella. Porque eso viene de un cuestionario Proust que le hicieron en La Vanguardia. Y él vino al rodaje y cuando vio a Vicky, me dijo, es ella, es ella. Y yo digo, sí, es Vicky Peña. Dice, no, es Rodoreda. Porque fue un trabajo impresionante. Impresionante para nosotros que tenemos la cultura de los actores y tal, y vengo del teatro y tal, pero es que los compañeros de reparto estaban emocionados trabajando contigo, con tu interpretación, ¿no? Porque una película es una buena historia, un buen concepto narrativo y unos buenos actores, que eran la cara por los personajes o por tus ideas, ¿no? Y la cabeza un día y al día siguiente había borrado aquello y ya tenía otra cosa en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que es una de las experiencias más... yo creo que no la voy a repetir nunca más. Nunca se sabe, ¿no? Pero fue una experiencia tremenda. No solamente este mundo tan especial de Rodoreda, que tiene mucho que ver con la desgracia de Europa, de todo lo que ha pasado en Europa, de las guerras que han habido y de los exilios de la gente y todas esas cosas que tienes que cambiar y cómo te afecta la vida, todo eso y tal, que me parece, bueno, cuando estaba presentando la película en varios sitios de Europa, se entiende muy bien. Yo creo que no únicamente, o sea, hablar de una tía tan importante como Mercè Rodoreda y Castellet, que es monstruo tal, juntar esa cosa de esas 2 personas que son tan importantes en nuestra cultura, ¿no? Y meterlos ahí y juntarlos. También tuve la suerte de que Carreras es un gran actor y saber escuchar es muy difícil. Y claro, te escuchaba, pero yo les veía como les caía la baba cuando tú estabas hablando. Y Cristina Plazas también. Y yo creo, me sentí muy contento de hacer esto, que es un trabajo pequeñito de producción, lo que quieras, pero para mí tiene mucho sentido. Las películas tienen que tener sentido. Y Castellet, que todavía vivía, que es el único que vivía de aquello, salió como traspuesto del cine. Porque había revivido aquello como si fuera verdad, todo el diálogo que no me había inventado, sino que había hecho para que tuviera un sentido dramático, para que y tal, para contar la vida de esta mujer que escondía tantas cosas y tal. Fue un trabajo, yo creo que podemos estar muy contentos. No sé qué pensarán ustedes y ahora ya callo porque si no me
¿Tenías a Vicky Peña en mente cuando estás preparando el personaje, el guión? Pues no me acuerdo. No, pero, a ver, ¿quién no piensa en un trabajo con Vicky Peña? Bueno, habrá muchos, pero yo sí que pienso porque te he visto hacer tan camaleónica y hacer unas cosas con una intensidad tan grande que a mí me llegan, ¿no?, las cosas. Y bueno, yo voy al teatro y veo es que te he visto hacer tantas cosas. No, perdona, soy Nito. En musical, que la he visto como 4 o 5 veces, yo creo que el mejor montaje que he visto es el de Mario, pero el de aquí, no el de Barcelona. El de aquí que hicisteis, que ahí al lado con Rosas. No, en el Albéniz. Pero tantas cosas, que es un lujo trabajar con esta mujer. ¿Qué sentiste cuando te llegó el guión, cuando estás familiarizada, no solo con la obra, sino con el personaje de Rodoreda? Yendo un poco atrás a si pensaba en mí o no, no sé si pensaba en mí, pero supongo que cuando yo tuve el guión debió pensar, bueno, pues qué actriz puede hacerlo, qué actrices pueden hacerlo. Y debió pensar, ¿quién hay tan insensato que pueda querer hacer un trabajo así de este calibre? Y debió pensar en mí por eso. Pues en cuanto a Rodoreda, es una autora que admiro muchísimo y que me gusta mucho. Cuando era muy jovencita, a los 14 o 15 años, mi padre, por el día de San Jordi, que por cierto es mañana, me regaló un libro de Rodoreda, una novela magnífica que se llama La calle de las Camelias, Al carrer de las Camelias, que tiene una envergadura dramática tremenda y descriptiva también de una época y de un perfil femenino a lo largo del tiempo muy emocionante. Es casi como un contrapersonaje de la Columeta de la Plaza del Diamante. Es una mujer que vive un lado muy oscuro de la Barcelona y de aquella época. Luego había leído muchos cuentos de ella en televisión española cuando yo era jovencita, que se grababan muchos dramáticos, había interpretado algún cuento corto suyo y era una autora que me gustaba muchísimo. Incluso cuando se iba a rodar La Plaza del Diamante, que antes de caer en manos de Paco Betriu, estuvo en manos de algunos otros directores, y hubo un momento que iba a hacerlo Leopoldo Pomés, y hubo una posibilidad de que hiciera yo la Columeta, y estuve leyendo mucho La Plaza del Diamante, y conocí a Rodoreda como autora, pero no su perfil humano, y no su devenir a lo largo del tiempo y su peripecia histórica y literaria. Luego había visto alguna de las entrevistas, pero fue a partir del material que me pasó Ventura para poder ver cómo era, cómo se expresaba, porque tenía una manera de hablar y de reír muy vehemente, muy facunda, irritante a veces. Y fue a partir de estas imágenes, de las entrevistas que me pasó, de muchos textos suyos, cartas, un epistolario que tiene con Ana Murrià, otro epistolario que tiene con su editor, ¿cómo se llama? Con Joan Salas. El de Incierta Gloria. El de Incierta Gloria. Muchísimas cartas sobre cómo ella veía que tenían que ser las ediciones de sus libros, porque Joan Salas pretendía corregirle algunas cosas o le aconsejaba cambios. Ella era muy tozuda, y entonces vas viendo su manera de ser, tanto en la forma que escribe, como en lo que viene a decir o cómo lo dice, ¿no? Y fue un poco a partir de entonces cuando me zambullí de un modo más interesado en su personalidad. Yo estoy convencido de que, como se publicaron después de muerta, es donde explica su dolor, porque ella jamás... Decía que este monólogo habitual, te das cuenta en todas las entrevistas que es una mujer que pone un freno y que no quiere enseñar su dolor. Y por eso actúa de esta forma como, no sé si llamarlo histriónica y tal, que es una defensa. Es una defensa... Un personaje de sí misma que se hubiera construido. Sí, que es una defensa, pero la fragilidad y todo el dolor de Rodoreda está en las cartas a Ana Murrià. Pero claro, yo no podía utilizarlas, porque si jamás lo dijo, pues yo no las podía utilizar. Y entonces, como director te encuentras
¿qué haces con una mujer que tienes que contar cosas que no las dijo nunca? Solo las escribió en esas cartas a Ana María, ¿no? Y entonces por eso me inventé un prólogo y un epílogo para explicar el personaje. Ya está. Su dolor era el rechazo social que sufrió porque su amor era un hombre casado. Bueno, Aparte yo creo que se cuenta un poco en la película, tampoco. Una película es capacidad de síntesis, tampoco te puedes empezar a explicar todo lo que pasó en el exilio al principio, cuando ella se veía con Hermano Dios, porque Hermano Dios, que estaba casado con la hermana de Travals, que era otro del grupo, pues entonces, curiosamente, siempre se habla del conservadurismo como si fuera una cosa de derechas, pues las izquierdas que estaban exiliadas en los carcas de cojones. Por eso la maltrataron a ella y por eso ella reaccionó como reaccionó. Y luego, todo lo que pasó, ¿no? Cuando se fueron a París, cuando huyeron de los alemanes, cuando están Limoges y Hernán Gurios lo cogen y cómo aguanta esta mujer y cómo luego en las cartas ves lo que le pasaba, cómo el otro le viene la mujer, lo deja y siguen y tal, el frío que pasan ya luego en París y luego cuando la París, que es la ciudad, ahora ya no lo es, porque ahora la capital cultural europea es Londres, pero en aquel momento París era más, por eso ella conservó el piso tanto tiempo en París, pero se va a Ginebra y se encierra en esa casa y en esa casa es donde empieza a crear la Plaza del Diamante, por ejemplo, ¿no? Que es producto de su memoria y de una memoria idealizada de una ciudad que ya no es lo que era, porque la posguerra, que yo sí que la he vivido, yo no tengo recuerdos en colores, todo es en blanco y negro, porque era la miseria total y absoluta, ¿no? Pero ella recuerda otra ciudad de tiempos de la República que era otra cosa, ¿no? Y ahí en la solitud empieza a escribir eso, y lo dice, solo veía a Cortázar y a Chanar, que era un intelectual catalán, y basta. Y se pasaba meses sin novios porque tenía un trabajo en Viena, ¿no? Y como al final, en la muerte de novios, va y se encuentra otra mujer. O sea, imagínate lo que debió sufrir esa. Y callada. Y eso no lo contaba, callada, se lo guardé. Hablar está muy bien, ¿eh? Porque sacas las cosas fuera. Pero era callada. Y entonces todo ese dolor lo iba por dentro. ¿Y cómo lo cuentas esto en cine? Bueno, pues es eso. Primero y pasamos a otra pregunta. Ante todo, quiero decirles... Un momentito, por favor, que el micrófono. Bueno, quiero decirles que la película está muy bien llevada, buena interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación le digo que una especie de introducción. Sé que a muchos no lo va a gustar, pero es mi opinión. Yo venía a ver esta película porque había quedado con un amigo no sabiendo su contenido. Las películas lentas y menos las biográficas, por muy buenos que sean su contenido, a mí no me gusta. Puede ser por producto de mi cultura, no soy muy cinéfilo, y a mí lo que me gusta es el cine de entretenimiento como en las películas que vi ayer, que me encantó. Vale. Me encantó, porque ese es mi cine. Para leer la vida de cualquier personaje, para leer la vida, si me interesa, pues no hace falta ver esta película, la puedo ver en otro... Pues no sabe, lo siento, no sabe cómo respeto su opinión. Pero yo soy un poco camaleónico. Llevo 26 películas, he hecho de todo. He hecho ficción y he hecho documentales, he hecho dramas y he hecho comedias. Siempre en cada una de las cosas hay mi placer por contarlas.
ese día debí levantarme con el pie derecho o el izquierdo y siento que No, mi opinión, me alegro mucho que le gustara mucho la de ayer. A mí me encantó. Hi ha solament a la pel·lícula una escena de la joventut de la Mesa Rodoreda, l'escena dels anys 40 a Bordeus, l'escena de misèria amb el Obiols i la dona de l'Obiols. I jo he pensat una cosa, Ventura, abans de fer el rodatge del film, de fer el rodatge de la pel·lícula, al temps de l'escriure el guió original, no n'has mai pensat a fer una escena, per exemple, en pla nostàlgic de la Rodoreda, rememorant la seva infància a Barcelona als anys 20 o 30, amb una actriu més jove o una actriu nena, perquè la Mesa Rodoreda, la Vicky, està tot el temps a l'entrevista a Ginebra parlant de la seva infància, de la seva joventut, però a la meva opinió s'estranya una miqueta una escena de joventut, una altra escena de joventut, dels anys 20 o dels anys 30. No, a una actriu nena o una actriu més jove, no has mai pensat de fer una altra escena de flashback, una escena nostàlgica, per exemple? No. No. A ver, una película... No sé si m'he fet entendre. Sí. Se ha fet entender perfectamente. Tengo que decir que he quedado perpleja y maravillada porque usted ha dicho que es madrileño y bueno, pues te felicito por tu catalán. Gracias. No, yo lo agradezco también, lo siento por parte del público, Claro, que quizás no te han comprendido, No, me encanta pero... Puc dir-lo en castellà? No, claro, es igual, no pasa nada. No, me És que per mi és decía... una vergonya me parlar decía- en actors